Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 full of Henny 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 춤추는 불빛이 날 감싸고 도네 Black to the pink 어디서든 특별해 Oh yes 쳐다보 정말 gonna wanna dance Like 따라라란딴 따라라란딴 후루룩 bounce 좋아 이 분위기가 좋아 좋아 난 지금 네가 좋아 정말 반했어 오늘 밤널 춤추고 싶어 붐바야 야야야 붐바야 야야야 붐바야 야야 taller de fin de semana trepidante que tenemos por delante, el taller de cómic y dibujo digital. Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Lorquí, a Play Generation, con la colaboración de Top Virtual League, por hacer esto posible. Y bueno, yo soy Fernando Pérez, soy ilustrador y animador 2D, 3D, principalmente de videojuegos. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño taller introductorio de, como hemos dicho, de dibujo digital. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de nada, ¿qué necesitamos? Pues, como hemos dicho, para el dibujo digital, pues no vamos a utilizar ni lápiz, ni papel, ni lápiz. Necesitaremos un ordenador o una tablet o un teléfono. Yo utilizaré un ordenador y, por supuesto, una tableta gráfica con su correspondiente lápiz. Si hay algún valiente que se atreve a usar el ratón, no se lo recomiendo, aunque para empezar a usar el programa quizá pues no sea útil, aunque sea para familiarizarnos con él. Y bien, como hemos dicho, el software que vamos a utilizar es MediaBang Paint Pro, totalmente gratuito. Podéis descargarlo en su página web. Es muy liviano, no pesa nada y lo que vamos a aprender a utilizar son herramientas básicas que podéis encontrar en cualquier otro software parecido del estilo, como por ejemplo Photoshop. O sea que perfectamente podéis utilizar cualquiera similar. Bien, ya hemos dicho lo que necesitamos, así que vamos a empezar un poquito por encima de escribir el programa y las herramientas útiles que vamos a utilizar. Empezamos, como podéis ver, que nadie se asuste, ¿vale? Porque en realidad esto es súper sencillo. Hay que agradecer también, antes que nada, que todo esto es posible gracias al Ayuntamiento de Lorquí, a Play Generation y la colaboración de Top Virtual League, porque sin ellos esto no sería posible. Así que muchísimas gracias y comenzamos. Muy bien. Primero, como podéis ver, como cualquier otro programa, tenemos arriba la típica pestaña de archivo, editar, capa. Empezamos abriendo archivo para abrir un nuevo documento. A ver, un nuevo documento, ¿vale? Aquí tenemos nuevo, abrir, lo típico que tienen todos los programas, ¿vale? Empezaremos dándole a nuevo. ¿Qué nos encontramos cuando pulsamos nuevo? Pues las cualidades que queremos que tenga nuestro, digamos, folio en blanco, ¿vale? En este caso, podéis ver aquí las medidas. Y si vamos a tamaño de papel, podemos ver los tamaños que son
normalizados que todos conocemos, los DIN A2, DIN A3, DIN A4, DIN A4. En este caso, pues podemos seleccionar el que queramos, ¿vale? Y al darle OK, nos aparecerá una pestañita nueva con nuestro folio en blanco. Alguien se estará preguntando qué son estos cuadraditos que vemos por aquí. Pues muy sencillo. En realidad nosotros cuando trabajamos en dibujo digital no estamos dibujando sobre una hoja en blanco, sino estamos dibujando sobre una hoja transparente, ¿vale? Si hacemos zoom sobre todos estos cuadraditos, lo que veremos son píxeles, ¿vale? Todos estos cuadraditos son píxeles. Y si cogemos, por ejemplo, y cogemos un pincel y lo ponemos en el mínimo, en el 1, podéis ver cómo a ver, un momentito, seleccionamos un color, cómo pinta píxel a píxel, ¿veis? Esto lo veremos mucho más adelante. Antes que nada, para una de las grandes ventajas que tiene el dibujo digital es que no necesitamos, a ver, un segundito, que no necesitamos para nada la goma y el lápiz. Tenemos a nuestro fiel amigo el Control Z para ir atrás, como podéis ver. Control Z y magia, se borra. Si por algún casual nos equivocamos y no queríamos borrar, Control Y y volvemos hacia adelante, ¿vale? Esto lo vamos a usar muchísimo. De hecho, si alguna vez veis a alguien dibujar de forma digital, vais a ver que está todo el rato dándole a Control Z sin parar. Y de hecho, incluso a veces cuando no es ni siquiera necesario. Vamos a seguir describiendo por aquí las herramientas que necesitamos. Como hemos dicho antes, tenemos el pincel aquí para empezar. El más importante, con el pincel, pues evidentemente, podemos pintar, hacer una cara rápido, ¿vale? Aquí veis el pincel básico. Bien, Control Z, acostumbraros mucho a usar el Control Z, ya os digo que es lo más importante. Luego aquí tenemos la goma para borrar, básico, pintamos, borramos. Los atajos de teclado para el pincel, al igual que por ejemplo en Photoshop, con la B vamos directamente al pincel, con la E vamos directamente a la goma de borrar. Siguiente herramienta importante tenemos aquí para hacer líneas rectas. En este caso, por ejemplo, tenemos seleccionado en polígonos. Aquí tenéis arriba las distintas opciones. Con esta de aquí hacemos líneas rectas. Muy útil. Con este de aquí podemos hacer formas. Por ejemplo, yo quiero hacer un rayo. Pues tenemos nuestro rayo. Para hacer curvas, también, si queremos hacer algún tipo de dibujo vectorial, esto es súper útil. Cuadrados. Para cuando empecemos a hacer un poquito de cómic, esto va a venir perfecto para hacer, por ejemplo, las viñetas. Circunferencias. Y por último, como he dicho antes, los polígonos. Muy bien, seguimos. La siguiente herramienta útil, bueno, antes que nada también para hacer zoom, la rueda del ratón, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a usarla muchísimo. La siguiente herramienta sería la de mover. Básicamente, mover cualquier cosa que tengamos a disposición en la capa que estaremos utilizando. Enseguida os enseñaré lo que son las capas. Son muy importantes. La herramienta de formas de relleno, también bastante útiles. Si queremos hacer formas que estén ya digamos, pintadas, podemos elegir entre una elipse, entre un rectángulo, o también entre un polígono. ¿Vale? Perfecto. La siguiente herramienta, súper importante, es el cubo de pintura. Si no tenemos nada en nuestra hoja en blanco, pues el cubo de pintura, como veis, pinta todo. Principalmente el cubo de pintura lo que hace es rellenar
cualquier forma que esté cerrada, por ejemplo. Si yo hago un círculo con el cubo de pintura, que es la G también, pues también pintará sobre la forma cerrada que tengamos. Muy importante usarlo así, porque en el momento en que una forma no esté cerrada del todo, interpretará que tiene que pintar toda la pantalla. La siguiente herramienta muy útil es el degradado, que siempre utilizará los colores que tengamos seleccionados aquí. Ahora os enseñaré a utilizar las herramientas de color. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí un azul y en el siguiente color un azul más oscuro, a ver, que me dicen por aquí que se escucha doble. Vamos a ver si podemos solucionarlo. A ver, compañeros, ¿se escucha bien ahora? A ver, ¿se escucha bien ahora, compañeros? Decidme algo. Bueno, seguimos. Vale, perfecto. Parece que se oye mucho mejor. Son cosas del directo, chicos. No pasa nada. Seguimos por aquí. Cualquier cosita que necesitéis, alguna pregunta o algo que no se haya entendido por causa del sonido, no dudéis en preguntar, ¿vale? Y me lo chivarán por el pinganillo y continuamos. Bien, ¿por dónde nos quedamos? Por el degradado, sí. El degradado, pues como hemos dicho, hemos seleccionado los dos colores con los que usaremos el degradado. Y veréis que cuando apretamos y movemos, sale una línea. Esto delimita la opción de degradado en la superficie, ¿vale? Si soltamos, veréis que nos hace un degradado desde color más claro más oscuro o al revés. Y esto pues es muy útil sobre todo para sombrear o para hacer cierto tipo de fondos o colores. Y aquí arriba veréis en la forma, en la opción de forma, que podemos seleccionar si lo queremos lineal o circular. Circular, pues muy sencillo. ¿Veis? Esto también para hacer cierto tipo de efectos pues bueno, es muy útil. Y por ejemplo, control Z, chicos, acordaros siempre. Si queremos, por ejemplo, hacer algún tipo de, como hemos hecho antes, sombrear un círculo, por ejemplo. Si seleccionamos el degradado, pues podéis ver cómo podemos darle un aspecto más tridimensional de una forma súper sencilla y simple al círculo. Con dos simples pasos tenemos una esfera bastante realista. Seguimos con las herramientas. Control Z, chicos. Aquí tenemos las herramientas de selección, también nuestras fieles amigas. La selección de rectángulo, aunque podemos elegir distintas por aquí también. Siempre tenemos muchas opciones. Y las herramientas de selección, pues básicamente, como su nombre indica, son para seleccionar sobre lo que queremos trabajar. Si yo, por ejemplo, hago aquí un dibujo, aquí hago otro, pero quiero solo trabajar sobre cierta parte o mover cierta parte, pues con la herramienta de selección. A ver, un momentito. Con la herramienta de selección, seleccionar la parte. Podemos también cualquier Ahora te oigo fatal. Muy importante para moverla, ir a la herramienta de... Me escucha fatal. Ahora sí, ahora te escucho bien. Podemos desplazarla. Ahora te escucho perfecto. Podemos control C, control V, copiarla, ¿vale? Muy importante, la usaremos un montonazo para hacer dibujo digital. Luego, otra herramienta de selección muy útil es la herramienta del lazo, que es básicamente lo mismo, pero nos deja hacerlo como queramos. Si yo, por ejemplo, solo quiero hacer un dibujo o colorear en una superficie que no traspase estas, digamos, fronteras que hemos delimitado nosotros, pues básicamente podemos coger otra vez el pincel, coger un color y, como veis, nunca voy a salirme del trazo delimitado. También súper útil. Para deseleccionar, pues control D, de dedo, y deseleccionamos. Y luego otra herramienta, como su nombre indica, es mágica, la varita mágica, es esta de aquí.
Bien, la varita mágica que hace, selecciona una superficie cerrada que esté delimitada. Me explico, muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo esta forma aquí y tengo, por ejemplo, ahora esta forma, perdón, con otro color mejor, por ejemplo, el azul, y yo quiero seleccionar solo esta de aquí atrás. Pues con la W o seleccionando aquí, ¿veis? Selecciono solo aquella que está totalmente delimitada, ¿vale? Yo ya puedo moverla o cualquier cosa, copiarla, pegarla y hacer lo que quiera con ella. También vale, por ejemplo, para trazos. Para trazos me explico. Yo, por ejemplo, estoy dibujando y he hecho, por ejemplo, hacemos, así rápidamente, un ojo. ¿Vale? Un ojo. Pues también nos sirve para seleccionar un trazo. Por ejemplo, si queremos borrarlo, podemos hacerlo. ¿Vale? Ya veréis que es una de las herramientas también más útiles también a la hora de dar color. Sigamos con las herramientas importantes. Aquí tenemos la herramienta de texto, súper sencilla de utilizar. Además, me encanta cómo está hecha en este programa. Solo debemos pulsar donde queremos utilizarla y nos aparecerá este cuadro, ¿vale? Que a mí me encanta, en el que podemos elegir el tipo de fuente que queremos. Aquí tenemos un montón. A mí me gusta esta porque es más estilo cómic. Podemos elegir el tamaño de la fuente, podemos elegir el interlineado, el espacio entre caracteres, pero vamos, lo principal es el tamaño de la fuente y aquí podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, bienvenidos a Digital Space. Y nos aparece, en este caso nos ha salido invertida, pero bueno, ahora lo corregimos. Y nos aparece aquí, ¿vale? En este caso nos ha salido invertida, pero no pasa nada, eso ahora tiene solución. Vamos a ver. Hola, hola. Aquí está. ¿Que queremos hacerla más grande? Pues sin problema. Aumentamos la fuente. Y aquí podemos ver de forma preliminar cómo va a quedar nuestro texto. Cuando hagamos algo de cómics, veréis que esta herramienta es súper útil para poner el texto en los bocadillos. Y por último, estas dos herramientas. La mano es para mover la hoja, ¿vale? Y tenemos el cuentagotas. El cuentagotas es también súper útil a la hora de utilizar el color. Y es para seleccionar colores y no estar buscándolos siempre en nuestra herramienta de color. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta forma, esta otra y esta otra, por ejemplo, y tengo que dar color y necesito otra vez este color, con la I o aquí, puedo seleccionar y directamente me selecciona los colores que necesito y que voy a utilizar. Muy bien, pues seguimos con las herramientas. Vamos a pasar al color. La herramienta de color es súper sencilla. Aquí tenéis la gama de colores, desde los rojos, amarillo, verde, azul, ¿vale? Aquí tenemos los dos colores principales que utilizaremos, ¿vale? Para ir alternando, podemos ir cambiándolos. Por ejemplo, si yo pulso aquí, pulso este color, se quedará guardado. Si pulso aquí y selecciono este color, se quedará guardado y puedo ir cambiándolos. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos la vista previa del pincel, muy importante. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos el grosor del pincel que hayamos seleccionado y la forma del pincel. El grosor podemos controlarlo con esta herramienta. Aquí nos aparecerá, veis, conforme aumentamos o disminuimos, va cambiando, dependiendo de lo que queramos hacer, del estilo que usemos o del nivel de detalle que queramos dar, pues usaremos un grosor más fino o más grueso. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo grosor 21, pues vemos, vamos a poner un color más oscuro, ¿vale? Y selecciono, ¿vale? Y si yo lo hago muy finito, pues
¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Sobre todo si queremos hacer tramas o queremos, ya os digo, hacer algún tipo de detalle o dependiendo del estilo de dibujo, si es más infantil, si es más realista. Y por último aquí tenemos los tipos de pinceles, también muy importante y a mí es una herramienta con la que me gusta mucho jugar y variar. Podemos usar un lápiz, aquí nos muestra cómo es el lápiz es el más básico, vamos a poner un poco más grueso para que... El lápiz, aunque afila un poco los bordes, es apenas perceptible. La pluma afila siempre el borde final y podemos darle un acabado más realista, sobre todo si queremos hacer líneas cinéticas o, bueno, sobre todo eso, intentar simular más un trazo real a mano. Tenemos también la pluma tinta, que afila los dos extremos. Bueno, pluma G, pluma redonda, tenemos un montón. La pluma G también, pluma G es la típica que utilizan los dibujantes de manga, que le da, como veis, tiene pues como unos bordes intentando simular una pluma real. A mí también es una de mis preferidas. Os invito a que echéis un vistazo vosotros por vuestra cuenta e investiguéis por aquí, incluso podéis trastocarlos y cambiarlos a vuestro antojo, está muy bien. También tenemos, por ejemplo, la acuarela, muy útil porque simula una pintura de acuarela, como podéis ver, incluso mezcla los colores. Más acuoso, por ejemplo, esta también es muy bonita. Acrílico, un aerógrafo. ¿Qué más, qué más, qué más? Y luego pues tenemos la goma de borrar. Y luego aquí tenéis una serie de opciones. Ahora mismo no creo que sean importantes, pero si os interesa y queréis investigar por vuestra cuenta, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo para la hora de crear vuestros propios pinceles. Más cositas por aquí. Bien, vamos a pasar al... Bueno, antes de pasar al navegador, os voy a enseñar una herramienta que se llama aquí, que se llama corrección. No todos los programas lo tienen. Hay gente que lo usa, gente que no. ¿Qué es la corrección? Bien, aquí veis que la tengo a 10. No suelo usarla, porque ahora veréis por qué. Bien, la corrección lo que hace es corregir el trazo. Me explico. Generalmente cuando tú dibujas con una tableta gráfica, a no ser que tengas muchísima práctica, nunca vas a conseguir el trazo natural que puedes conseguir usando un lápiz o un bolígrafo o una pluma con tu propia mano. Y muchas veces puedes pasarte mucho tiempo intentando llegar a alcanzar lo más parecido, digamos. ¿Qué nos ayuda el corrector? A corregir esa línea y hacerla mucho más perfecta. Es como que te lee la mente, por así decirlo, y puede... Mejor que explicarlo, lo vamos a enseñar. Si yo lo pongo a 0, además, con la mejor forma de enseñarlo es con las odiosas circunferencias, que es con lo que siempre nos tiramos 20 horas intentando hacer circunferencias. Solo he visto unos pocos maestros que sean capaces de hacer circunferencias a la primera de forma impecable. Bien, como podéis ver, si yo hago una circunferencia, vamos a poner, ¿no? Circunferencia rápida, ¿ves? El control Z del demonio. Esto es con corrección 0. Sin embargo, ahora veréis, si yo pongo corrección, por ejemplo, 30, aunque va a ser más lento, veréis que me corrige muchísimo más el trazo y puedo hacer cualquier cosa de forma mucho más. ¿Vale? También podéis verlo, por ejemplo, a la hora de escribir. Si yo quiero escribir, yo quiero poner Fernando. Pues si yo añado una corrección 30, veréis cómo sale todo mucho más redondeado. Bueno, a la hora de escribir quizás no sea la mejor forma de enseñaroslo, pero, por ejemplo, con la F se puede ver bastante bien cómo el trazo sale mucho más redondeado y perfecto. Esto quizá ayuda un poquito para las personas que están empezando, aunque yo no lo recomendaría. Yo recomendaría siempre empezar sin corrección para, digamos, para hacerte mucho más rápido con el uso del lápiz y la tableta digital. Hay mucha gente que considera que es trampa, que es hacer trampa. Yo
a mí me da igual, sinceramente. Yo ya os digo, no suelo utilizarlo, pero en este caso, que quizá debemos explicar cosas en poco tiempo, pues nos viene bien para no estar pulsando control Z continuamente. Y bueno, y con respecto a que sea trampa, a mí eso me da igual. Yo creo que al final lo que importa es el resultado, y hoy en día, como incluso hay gente que considera hacer trampa el mero uso de hacer dibujo digital, lo importante es que al final hagamos un trabajo bonito y chulo, que a la gente le guste, y da igual las herramientas que utilices, lo importante es al final lo que quede. Bien, pasamos al navegador. No me quiero entretener mucho enseñando el programa. El navegador, pues muy sencillo. El navegador es aquí, en pequeñito, el trabajo que estamos haciendo. Como podéis ver, todo lo que yo haga aquí aparecerá en el navegador. Podemos movernos por él. Podemos hacer zoom, aunque yo recomiendo usar más la ruleta del ratón. Con este botoncito podemos, en el caso de que nos hayamos movido, centrar la pantalla. Y a ver, muy importante, con estos dos botones lo que hacemos es girar el papel para el lado que queramos. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Hay líneas, sobre todo cuando llega el momento de entintar, o en el caso de entintar aquí, cuando hacemos la línea final, que es mejor hacerlas a favor. Es decir, no es lo mismo hacer una línea así que hacerla así, dependiendo de la dirección del papel. Entonces, pues es muy recomendable para según qué momentos girar el papel. Y lo pulsamos aquí, vuelve a su estado normal. Y por último tenemos este botoncito que lo que hace es voltear la página. Yo no suelo utilizarlo, y lo cual no está bien, porque bueno, conforme estudias a los mejores dibujantes te das cuenta que es una herramienta que usan a menudo, porque sobre todo por alguna razón, en nuestro cerebro, cuando se acostumbra a una perspectiva o a que el dibujo como que tiende a verlo bien, digamos, hacia un lado, y en cuanto lo volteas, pues puedes ver ciertos fallos que no verías si no es así. Entonces, cuando estudias muchos tutoriales de dibujantes bastante buenos, te das cuenta que están todo el rato volteando el papel sin parar, incluso de forma obsesiva, hasta que encuentran el resultado deseado, tanto con una orientación como con otra. Y bueno, espero no estar dando una chapa muy grande, enseguida nos ponemos. Bien, lo siguiente es las benditas capas, ¿vale? Las capas son quizá lo más importante de un programa de ilustración digital. Las capas son básicamente, si una capa es, digamos, un folio transparente en la que dibujamos. Conforme vamos dibujando, por ejemplo, vamos a poner un poco de decoración. Si yo dibujo, yo pongo aquí y dibujo una cara. Uy, dejamos una cara rápida, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos a un amigo. Yo dibujo una cara rápida, como podéis ver. Aquí tenemos esta capa. Aquí podemos ocultarla. Y bien, ¿qué pasa? Pues si creamos una capa nueva, veis que está encima, todo lo que hagamos lo haremos encima de esa capa. Por ejemplo, si yo cojo un color y pinto, se situará siempre encima del folio o capa que tiene debajo. Pero si yo cojo esa misma capa y la muevo debajo, entonces se situará debajo del dibujo anterior. Pues esto es muy útil, sobre todo a la hora de ordenar un dibujo, sobre todo si dibujamos por partes y sobre todo a la hora de dar color. El color siempre tiene que ir debajo de la capa principal de la línea. Pues bueno, eso es algo que se va aprendiendo a utilizar conforme más práctica vas cogiendo. Y uno de los fallos que tenemos, por lo que yo he visto, la gran mayoría de nosotros, es que nos cuesta mucho siempre mantenerlas ordenadas y sobre todo con nombre. Es muy importante, sobre todo si luego vamos a pasar nuestro dibujo a alguna otra persona para que haga algo, para que lo ojee o para que haga alguna corrección o para que lo corrija, que las capas estén ordenadas y sobre todo con su nombre. Si por ejemplo aquí tenemos una cara, pues pulsando aquí nos salta esta opción y podremos ponerle el nombre que queramos. Cara. ¿Veis? Y aquí por ejemplo color. Y aquí tenemos color.
Aquí tenéis la opacidad, que también veréis que es muy importante, luego lo veremos. Con la opacidad pues jugaremos con la transparencia de la capa que hemos seleccionado. Con esta opción crearemos capas nuevas. Estas no son importantes de momento. Con esta opción crearemos carpetas donde podemos meter las capas. Para si tenemos muchas capas, pues digamos que es conveniente dentro de ese orden que os digo, pues que no aparezcan multitud de capas. Si tenemos, por ejemplo, varias ilustraciones, pues podemos meterlas dentro de carpetas que se abren y se cierran y tenemos todo ordenadito. Aquí podemos duplicar las capas, por ejemplo. He duplicado la capa de cara. Si como veis, pues tenemos dos caras. Aquí tenemos la papelera. Solo con pulsar en la capa y darle a la papelera, borra la capa. Nunca va a borrar, si solo hay una capa nunca va a borrarla, siempre tiene que haber como mínimo una capa por defecto. Y este botón que tenemos aquí es el botón para fusionar capas. ¿Para qué queremos hacer eso? Pues muy sencillo. Si ya, por ejemplo, yo tengo... Vamos a borrar esta. Imaginaros, vamos a ver, yo voy a borrar esto ahora mismo, un momentito. Imaginaros que yo he hecho primero la cara, pero por si acaso no me sale bien, en otra capa distinta, pues voy a hacer los ojos, ¿vale? Un ojo por aquí, en lila mismo, no pasa nada. Y otro ojo por aquí, una ceja bien grandota. Pues puedo mover los ojos, pues si quiero adaptarlos. Bien, pues si yo considero que esto está bien y va a ser un impedimento a la hora de seguir realizando la ilustración, pues puedo seleccionar esta capa y al darle aquí, la fusiona directamente con la capa que tiene más abajo y ya como podéis ver todo funciona como un único dibujo. Bien, y ya por último tenemos aquí el tamaño del pincel, aunque podríamos también usarlo desde aquí. Aquí tenemos unos tamaños normalizados, quizás es más conveniente porque luego por lo que sea no te acuerdas del tamaño que le has puesto, lo que sea, es más engorroso encontrar un tamaño solo deslizando, pues con esto pues podemos usar, ya tenemos los tamaños normalizados y es mucho más fácil. Bien, y ahora más o menos pues ya hemos visto cómo se utiliza un programa de edición, de dibujo digital como este. Ya os digo, yo he usado varios y la gran mayoría se parecen un montón. Generalmente con que aprendas a usar uno ya sabes usar casi todos, por lo menos en mi caso ha sido así. No conozco todos, evidentemente, pero si sabes usar Photoshop, por ejemplo, sabes utilizar este. Son bastante parecidos y casi todos se basan más o menos en lo mismo. Pues bien, vamos a ver con qué podemos empezar ahora mismo. Vamos a ver, por ejemplo, con el tema de las capas, aquí os he guardado un dibujito que tenía yo preparado de una ilustración para una camiseta que hice, ¿vale? Y aquí podéis ver, como os he explicado antes, lo que nunca hay que hacer. Si miramos las capas, como podéis ver, ninguna tiene nombre, hay un montón, algunas ni siquiera están mostradas y no las he borrado, y ninguna tiene nombre y están todas al tuntún. Por ejemplo, aquí tenemos el color de esto y esta parte del pantalón y los ojos, graso error, siempre hay que tener todo ordenado. Aquí, por ejemplo, tenemos este trozo de color de las cejas y la camiseta. Si aquí quitamos esto, tiene una capa de color de los pantalones y del cinturón. Aquí la cara y esta parte del perro. Error. Y si alguna vez trabajáis con gente o con alguna empresa que os pida el archivo, van a odiaros muchísimo si le entregáis algo así. Por lo que siempre, cuando terminéis, es preferible hacerlo mientras, pero si no, a las malas, cuando terminéis el dibujo, intentar siempre ordenar esto lo máximo posible, dejarlo lo más limpio posible y siempre nombrado. Por ejemplo, aquí tenemos la línea. Por ejemplo, pues pondremos línea. Entonces, intentar ordenar un poquito todo lo que viene siendo las capas, ¿vale? Y bien, pues vamos a empezar a hacer un poquito. Mira, aquí tengo guardado un perrito. ¿Qué vamos a hacer con el perrito? Bueno, quizá antes que el perrito vamos a ver una cosita. Bien, el workflow de más o menos, así a grandes rasgos, cómo hacemos a la hora de sentarnos a dibujar de forma digital. Pues muy sencillo, al igual que cuando dibujamos en un papel, primero tenemos que saber qué vamos a hacer.
generalmente lo peor que podemos hacer siempre, sobre todo si no somos grandes artistas, es ponernos a dibujar sin tener ni pajolera idea de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, siempre hay que hacer un boceto. Ese boceto, por lo general, siempre lo haremos con un color distinto al negro. Yo suelo usar el azul, hay gente que usa el rojo. Y entonces haremos un boceto de lo que queremos hacer. Vamos a empezar a hacerlo bien y para aprender buenas costumbres de primeras, en la capa pondremos boceto y empezaremos, por ejemplo, a dibujar. Vamos a ver, por ejemplo, queremos hacer un personaje. Pues si queremos hacer un personaje, pues empezaremos haciendo una cabeza. Vamos a hacer una cabeza, por ejemplo. Aquí yo, por ejemplo, soy bastante sucio con el trazo, pero bueno, cada uno. Entonces hacemos así, como sería la cabeza más o menos, y delimitamos la línea de la mitad de la cara para ayudarnos a situar pues los ojos, la nariz. Bien, esta sería de, de los ojos. La nariz, por ejemplo, iría por aquí, pues hacemos aquí otra pequeña línea. La boca iría por aquí, otra pequeña línea. Aquí podemos ver cómo iría el cuello por aquí, así de forma rápida, los hombros, ¿vale? Bueno, más o menos. Las orejas irían por aquí, quizá esto un poco más grande. Las orejas. Y bien. Y aquí tenemos lo que sería el boceto. Entonces podemos, por ejemplo, ya boceto, si queréis podemos poner aquí primero boceto 1. Y bien, ¿qué hacemos luego? Pues cogemos otra capa, a esta le bajamos opacidad para que se quede como muy suavecita y no nos entorpezca, y podemos ir mejorando ese boceto con el mismo azul mismamente. Y podemos empezar a darle forma. Por ejemplo, los ojos, pues yo quiero situar los ojos más o menos por aquí. Y vamos a ponerles unos ojos así, un poco serios. Vamos a situar los ojos un poquito por aquí. Está un poco enfadado. Como tenemos la ventaja de que estamos dibujando en digital, podemos seleccionar. Acordaros, el lazo es con la L, o lo tenéis aquí. Podemos ir moviendo. Si nos ahorramos el tener que borrar tantas veces el maldito control Z, pues hacemos la nariz, por ejemplo. A mí las narices me gustan muy sencillitas. Cejas. Hacemos las orejas. Control Z, control Z. Bendito control Z. Orejitas por aquí. Hay mucha gente que, sobre todo en dibujo digital, claro, evidentemente dibujo digital o para, sobre todo gente que entrega muchos trabajos diariamente para ahorrarse tiempo, aunque muchos artistas no lo recomiendan, lo que hace directamente, sobre todo con el acabado final, no con el boceto, es copiar. Por ejemplo, yo tengo esta oreja y quiero que salga exactamente igual que esta. Ya te digo, en el boceto no, más bien con el dibujo final, pero podemos, para que aprendáis a usar esta herramienta, pues podemos seleccionar nuestra oreja, hacer un control C, control V, y nos lo llevamos para acá. Pero claro, está invertida, pues muy fácil. Control T, ¿vale? Y entramos en el menú de transformar. Aquí podemos, si le damos a girar, aparte de poder hacerla más o menos grande o girarla, podemos girar y podemos situarla donde queramos, poner el tamaño que queramos y tendríamos nuestra oreja copiada. Control D para deseleccionar y seguimos con nuestro dibujo. Ahora podemos hacerle, por ejemplo, la cara. Y vamos poco a poco. Vamos haciendo la boca. La boca tendrá que estar situada por aquí. Que no nos gusta porque está muy al lado, pues en vez de borrarla, pues podemos moverla nosotros. Seguimos. El cuello, hemos dicho, por aquí. Y vamos poco a poco de forma a nuestro dibujo. Bien, el pelo, vamos a ver. El pelo es muy recomendable
primero hacer una forma. Bien, nos hemos acercado demasiado. Vamos a bajarlo. Con la V o seleccionando desde aquí, podemos seleccionar varias capas. A ver, aquí se nos ha juntado esta con esta. Vamos a fusionarla, como hemos dicho antes. Tenemos solo una capa. Y podemos, vamos a coger las dos, mover el dibujo hacia acá. Así tenemos más espacio arriba. Y vamos a ver, pues podemos ponerle el pelo. El pelo es recomendable hacer una forma. Bien. También os recomendaría, si no habéis dibujado nunca mucho, que lo que hagáis sea coger fotos de gente y ver sus pelos, ver sus caras distintas. O yo lo que he hecho mucho es tener un espejo delante mía y poner muecas y todo eso. La verdad es que lo mejor que puedes hacer, incluso copiar y calcar. No para un trabajo final, pero sí que, digamos, para coger habilidad. De hecho, muchos de nosotros de pequeños aprendimos a dibujar así, calcando y copiando, incluso en las ventanas. Y bueno, como decía, el pelo es mucho mejor si hacemos una forma. Luego ya si queremos, pues podemos darle, ponerle, pues, digamos, mechones y todo eso. A mí, sinceramente, me gusta hacer el pelo como una masa homogénea, es más mi estilo. Y bien, más o menos, hacemos un zoom, más o menos, pues ya va cogiendo, el dibujo va cogiendo forma. ¿Que no nos gusta cómo ha quedado este ojo? Pues sencillo. Cogemos, borramos, cogemos el otro, control C, control V, y si queremos, pues lo volteamos. Podemos girarlo un poquito y lo ponemos. Si fuésemos muy estrictos, pues ya habríamos hecho 20 veces lo de voltear el dibujo. Como podéis ver, sí que se nota cierta diferencia. Pero bueno, hoy vamos a permitirnos un poco de poca exigencia. Sobre todo, a mí lo que me interesa es que os quede más o menos cómo funciona este tipo de programas y el workflow, el cómo se utilizan y lo que solemos hacer a la hora de hacer ilustraciones. Y luego, antes de que terminemos, pues aplicaremos esto a cómo hacer una página de cómic. No nos dará tiempo a hacer una página de cómic completa, pero sí cómo organizarla, cómo hacer las viñetas, los bocadillos y todo eso. Bien, seguimos. Ahora ya tenemos nuestro boceto, mucho mejor. Vamos a fusionar esta cara y ya va tomando forma. Ya podemos deshacernos de esta capa de aquí. Ay, se nos ha olvidado. Esta. Bien. Vale, bien. Tenemos boceto 1. En el caso de que queramos guardarlo, si lo vamos a borrar, no hace falta poner el nombre, pero bueno, a mí, sobre todo para acostumbrarme, porque es algo que me cuesta mucho hacer, vamos a intentar hacerlo hoy para que todo quede guay. Bien, el boceto, este ya podemos, como mínimo, si no queremos deshacernos de ella, pues podemos quitarla de la visualización. Tenemos el boceto 2 y ahora podemos pasar al entintado y a darle detalle. ¿Cómo? Pues ya hemos dicho, hacemos otra capa, la llamamos línea, cogemos ya un negro, seleccionamos el tipo de pluma que queremos. A mí, por ejemplo, últimamente me gusta mucho la pluma G, ¿vale? Le da ese toque profesional. Y ya vamos, una de las grandes ventajas que tiene el dibujo digital es el bendito zoom, que podemos acercarnos y ya podemos empezar a, ¿veis?, a hacer el dibujo. Como veis, y no es cosa mía, si veis más tutoriales en internet veréis que el control Z es algo que se pulsa sin parar, porque ya que tienes la ventaja de poder hacer el dibujo lo más perfecto, hemos hecho en el boceto, error, en la línea, disculpad.
vez. Tenemos una ceja, vamos a dejarla así. Vamos a usar el truquito, dado que no tenemos mucho tiempo. Vamos a coger este ojo, el V, giramos, control T, lo giramos y para que no quede exactamente igual, pues lo volteamos un poquito, que no quede exactamente igual. Deja la goma y ya va tomando forma nuestro dibujo. ¿Veis? Y vamos quitando... Bueno, claro, cuando haces control C y control V se crea otra capa automáticamente. Tenéis que acordaros. Entonces podemos moverla y la fusionamos. ¿Veis? Se ha borrado el nombre, no pasa nada, lo ponemos otra vez y ya va tomando forma el dibujo. ¿Veis? Bien, ahora vamos con la nariz. No tiene... Depende también del dibujo que queráis hacer y depende de cómo seáis de metódicos con vuestro boceto. Para mí el boceto es simplemente una pequeña guía, por lo general. No me ciño al boceto de forma completa. Aparte porque también depende de tu estilo y de lo bueno que seas. En mi caso, los bocetos son siempre una pequeña guía y al final lo que cuenta es el trazo final. Bien. La boca a lo mejor la vamos a cambiar. Y vamos a poner aquí un poco la fisura. Aquí, detalle. Bien, ahora vamos a las orejas. Y, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace también. A mí me gusta mucho hacer la oreja con una S invertida. No sé si acordáis de los Simpsons, por ejemplo, que son también así, con una G, una X incluso. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Copiamos la oreja, control C, control V. La gente os va a criticar si hacéis esto. Ya os digo, esto es un recurso que estamos haciendo ahora nosotros para hacerlo más rápido. Pero, a ver, es preferible que no lo hagáis, ¿vale? Preferible que... Sobre todo porque un dibujo y la realidad no es simétrica. Nuestras caras no son simétricas. Entonces, un dibujo queda mucho mejor si hay cierta asimetría entre un lado y otro. Pero hoy pues, vamos a hacer un poco de trampa, que no pasa nada. Bien, ya esto lo volvemos a copiar. Ya va con forma, como veis. Y seguimos con la cara. Bendito zoom. Y vamos a ver. Bien. Así. Hay gente incluso que lo que hace es una mitad de la cara, la copia y la pega y ya está. Yo a eso ya no llego, pero bueno. Por ejemplo, aquí podemos usar esta herramienta para esta parte de la cara. Un poquito de trampa, lo suyo esto que sea mucho más fluido, pero hoy vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a ver. A ver cómo vamos de tiempo, parece que la cosa va bien. Sí, vamos bien de tiempo, seguimos. Bien, ya va cogiendo forma. Ya llevamos una cara aquí bastante decente. Vamos ahora con el cuello. Bien.
vez. Yo creo que con esto, como no tampoco vamos a hacerlo entero, sobra. Bien. Vamos con los detalles del pelo. A mí, en este caso, y con esta pluma, me gusta hacer el pelo así a trazos. Porque dado que no le hago, como lo hago de una forma sólida, no le hago pelos sueltos, por así decirlo, pues por lo menos de esta forma queda un poco, aunque sea por aquí, más natural. Bien. Como veis, está un poco torcido. Entonces lo que vamos a hacer, o sea esto, sí, no tenemos problema. Uy, perdón. Con el boceto también lo vamos a voltear un poco para poder hacer el pelo recto a la guía. Y seguimos. Vamos a bajarle un poco más de opacidad. Y seguimos con el pelo. Bien. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Y enseguida vamos a pasar a darle color. Bien. He llevado alguna cosita por aquí. Parece que todo va bien. Y bueno, a grandes rasgos, pues más o menos ya tenemos aquí un dibujito, una cara, ¿vale? Y podemos ya pasar a darle color. No vamos a ser mucho más tiquismiquis porque si no, no nos va a dar tiempo a mucho más. Tenéis la opción de darle mucho más detalles, ¿vale? Yo no soy muy de dar muchísimos detalles a los dibujos, pero sí que, pues, yo qué sé, por ejemplo, para que no estropearlo, podemos hacer otra capa y probarnos, por ejemplo. Podemos hacer incluso con un grosor más pequeñito, podemos, yo qué sé, por ejemplo, hacer un poco de ojera. Aquí. Un poquito de entrecejo. Podemos, ¿qué más? Un poquito de barba. Un poquito de barba. Podemos ponerle un pendiente. Uy. Ah. Y ya tenemos aquí un macarra perfecto para darle color. Bien. Como hemos puesto el detalle, por ejemplo, del pendiente en una capa distinta, ahora a la hora de borrar esta línea que nos sobra de aquí, la ventaja que tienen las capas, por ejemplo, es que solo tenemos que pasar a la capa de línea y podemos borrar aquí sin que se borre el pendiente. Ya podemos aquí quitar el efecto aquí y cerrar la línea. Muy bien, pues ahora ya tenemos aquí a nuestro amigo. Vamos a fusionar la capa y podemos proceder a darle color. Bien, el color es un arte en sí y además es un mundo bastante difícil, en cierto modo, y que hay que practicar muchísimo para dominarlo. Así que hoy, más que centrarnos en cómo dar buen color a una ilustración, vamos a centrarnos en cómo, no en que sea un buen color en sí,
sino en cómo se hace, en el workflow a la hora de colorear, de cómo se hace bien con el tema de las capas y todo eso. ¿Vale? Que estoy viendo aquí esto que no me gusta. Así mismo, vamos a dejarlo. ¿Vale? Bien. Como no hemos dejado muchas líneas cerradas, vamos a tener problemas a la hora de hacer color de forma rápida. Lo suyo es, si queremos colorear de forma mucho más rápida y eficiente, que todas las líneas se mantengan cerradas. A mí es algo que personalmente no me gusta mucho. Me gusta más la naturalidad, que se parezca un poco al dibujo a mano y que haya líneas, como en este caso, que no estén cerradas del todo. Pero, bueno, vamos a ver. Tenemos la línea. Hacemos una capa nueva. Ahí haremos, por ejemplo, color cara. Podemos empezar a dar color. Podemos elegir un tono. A ver, siempre es preciso, o sea, depende también de lo que queramos hacer y del estilo que queramos alcanzar. La saturación depende del gris que le demos, ¿vale? Cuanto más saturado, menos saturado. Cuanto más saturado esté un color, quizá estemos yendo hacia algo más infantil. Si, por ejemplo, vemos dibujos o vemos juegos infantiles, veremos más colores puros. Y conforme vamos viendo cosas más adultas, pues irá tirando más hacia este lado. A mí, pues ya digo, hoy no vamos a calentar mucho la cabeza, más no nos queda mucho, así que vamos a ir rápido. Vamos a hacer un color. ¿Qué pasa si no está cerrada la cara? Lo que hemos dicho, como no está el trazo cerrado, nos pasará esto. Por ejemplo, la oreja parece ser que sí que está cerrada. Así que lo haremos a la vieja usanza. Ya hemos colorado una oreja. Entonces, eso es un poco de trampa. Y cerrando la línea por aquí, pues hemos conseguido colorear la cara entera con el cubo de pintura. Aquí está, ¿veis? ¿Qué es lo que he hecho? Como esto muestrea, sobre todo en las capas, digamos que es inteligente y sabe lo que quieres pintar, al cerrar con color esta línea de aquí, el programa sabe que yo al colorear esto lo que quiero es colorear todo lo que está casi cerrado de la cara. Como veis, los ojos es imposible porque los ojos sí que tienen la línea mucho más abierta, pero no hay problema. Ahora cogemos un blanco por aquí y podemos pintar los ojos. Si queremos ir un poco más rápido, podemos coger el lazo, que es la L, y podemos seleccionar rápido, o si no todo, la gran mayoría del espacio que queremos colorear, y podemos ir coloreando. Y recordar siempre que tiene que estar siempre el color por debajo de la línea, ¿vale? Bien, que no se nos vaya el tiempo. Bien, aún tenemos un poquito de tiempo. Vamos a intentar colorear esto rápido. Vemos bien lo de la página de cómic y nos despedimos y damos paso al siguiente. A ver. Luego una conferencia muy interesante. No os la perdáis. Bien, vamos a ver rápido. ¿Vale? Perdonadme si hay algún desperfecto y nos salimos un poco de las líneas. Hay incluso quien le gusta. En este caso no es por gusto, es por que tenemos mucha prisa. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ver un color para los ojos. Seguramente aquí hay alguna persona que domine bien el color, que me esté viendo y esté diciendo, ¿qué está haciendo este muchacho? Pero, como hemos dicho, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a intentar ir lo más rápido posible. Vamos a ir al amarillo mente, vamos a ver si cuela con el pelo. No ha habido suerte, así que vamos a ver. Cerrando por aquí, conseguimos. Sí, vale, pues tenemos aquí por aquí muchacho y rubio. Vale. En las cejas, a ver si podemos con esta ceja. No ha habido suerte. Ceja. También, si queréis, ahora mismo no lo estamos haciendo porque no tenemos mucho tiempo, pero podemos separar por capas cada parte. Por ejemplo,
voy a pintar los ojos, hago una capa, le pongo ojos y pinto los ojos. Voy a pintar las cejas, una capa, la llamo cejas y pinto las cejas, ¿vale? Es siempre recomendable, aunque sea en un comienzo, hacerlo así. Y sobre todo tenéis que vigilar, como estáis viendo aquí, quedan píxeles blancos por debajo de la línea. Eso siempre hay que intentar evitarlo, ¿vale? Ahora mismo hoy no va a dar igual, pero siempre tenerlo en cuenta, chicos, que es lo más típico para darte cuenta cuando alguien lleva poco tiempo utilizando estos programas, es precisamente que se noten los píxeles por debajo de la línea. A ver, que me sirvan cosas por el pinganillo. Aún tenemos una media horita, o sea que vamos muy bien. Vamos a intentar acabar esto tranquilamente. Y vamos a ver cómo hacemos una página de cómic enseguida. Pero esto, que sea por orgullo, tenemos que terminarlo. Vamos a ver esta ceja. Bien, la cosa va más o menos, muy sencillito, colores planos de momento. Tenemos la cara. Vamos a ver esta. Vamos a darle un poquito más de esto por aquí. Pintamos el pendiente. Y bien. No me gusta. Vamos a darle un poco más gris. De plata. Perfecto. Bien, a ver esta comisura por aquí de la boca. Bien, más o menos. Ya tenemos nuestra cara. Sabéis, se ha quedado algún espacio en blanco. No sudéis, no pasa nada. Estamos aprendiendo a utilizarlo. Bien, una vez que tenemos el color, los colores planos, pues lo que deberíamos hacer sería añadir la sombra y la luz. Básicamente todos sabemos lo que es una sombra y lo que es la luz reflejada en nuestro cuerpo. Para eso lo que tendremos que hacer es básicamente imaginarnos de dónde viene el foco de luz. Si el foco de luz viene de aquí, pues será distinto que si viene de aquí, que si viene de aquí o que si viene de aquí. Generará unas sombras distintas y unos brillos distintos. Muchas veces es recomendable, además ahora que tenemos móviles y los ordenadores para hacernos muchas fotos, practicar con eso. O directamente con fotos que nos bajemos de internet y veréis como un dibujo gana muchísimo con un buen sombreado y con unos brillos buenos. En este caso pues vamos a hacer algo muy sencillito, ¿vale? Para salir del paso. Y vamos a hacer pues unas sombras básicas para darle un poquito de volumen. Vamos a abrir otra capa, le ponemos sombra. Cogemos el color de carne principal, le añadimos un poquito de rojo. Lo hacemos un poquito. A ver, vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a pedirle un poquito de rojo directamente. ¡Ay! No. Vale. Aquí mismo, ¿vale? Como no tenemos tiempo, pues vamos a ponernos a hablar locos con el color. Debajo de la nariz. Incluso si queremos hacer como que el color viene de este lado y va a señalar con la mano, podemos pensar que si la luz viene sobre este lado, pues pegamos un poquito de sombra hacia este lado de aquí. Un poquito por debajo de los ojos. Vale. Un poquito por debajo de los ojos. Debajo de las cejas.
En las orejas. Comisura. El mentón. Un poquito por debajo del pelo. Tienen que ser sombras muy realistas. Al final, dibujar también se basa en intentar coger la realidad y exagerarla. Al igual que en la animación. Coger aquí un poquito. ¿Vale? Y más o menos se va tomando forma. Debajo del cuello siempre muy importante. Muy bien. Vale, y más o menos ya tenemos una cara, ¿vale? Si queréis vamos a intentar poner algún brillo ahora. Aquí tenemos la capa sombras. Muy sencillitas, ¿vale? No nos hemos calentado mucho la cabeza, pero ahora vamos a intentar ponerle algún brillo. Bien, en el pelo no lo hemos puesto, de momento, bueno, vamos a obviarlo, vamos a intentar ponerle un poquito de sombra, a darle casi blanco. ¿Vale? Como la luz viene de aquí, pues el brillo del pelo sobre todo estará sobre este lado. Vamos a hacerlo así a grosso modo para que más o menos veáis cómo funcionaría. ¿Esto qué es? Sí, rápido. Bueno, más o menos, pues esto sería, grosso modo, cómo se realiza una ilustración de forma digital. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a cómo podemos montar una página de cómic, ¿vale? En este programa. Y evidentemente, como os he dicho antes, al hacerlo en este programa sabremos hacerlo en el resto de programas. Vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a coger, por ejemplo, un DIN A4 y OK. Bien, en una página de cómic, lo importante, como en cualquier dibujo, es siempre, como os he explicado antes, saber lo que vamos a hacer antes de ponernos a dibujar. De ahí que antes hagamos 1000 bocetos o sepamos con un guión detrás lo que vamos a hacer. En este caso, como no es necesario, lo que voy a explicaros más o menos es cómo usar todas estas herramientas para poder hacer una página de cómic decente. Bien, lo primero es, evidentemente, que si vais a hacer un cómic, como he dicho, sepáis lo que vais a hacer. Y por lo tanto, empecemos con las viñetas. Imaginaros que vais a hacer un cómic de, yo qué sé, de superhéroes o lo que sea. Y primero el personaje va a ir andando por un desierto y vamos a hacer un plano general. Uy, disculpad. Pues primero vamos a hacer, por ejemplo, una viñeta grande. Luego, por ejemplo, va a seguir y vamos a hacer un plano detalle de la cara del chico con un poco de fondo. Y vamos a hacer una viñeta, pues igual. Luego vamos a hacer otra viñeta, por ejemplo, así en la que hay una onomatopeya. Y luego, por ejemplo, otra viñeta así en la que va a hacer cualquier tipo de cosa. Esta herramienta, como veis, es
perfecta para hacer viñetas, y si alguna vez habéis dibujado cómics a papel, los que sois muy sucios dibujando como yo, veréis que esto es pura magia, porque bueno, yo soy una persona que le sudan mucho las manos, y cuando tienes que dibujar viñetas con la regla y con el y luego entintarlas y todo eso, acabo haciendo unos borrones horribles, me acabo manchando las manos, y para mí el dibujo digital ha sido como un milagro caído del cielo. Entonces, bien, generalmente se empieza por las viñetas. Incluso cualquier profesional del cómic, por lo menos de los que yo he aprendido después de ver millones de tutoriales de chico, lo que recomiendan es siempre empezar por aquí, incluso a veces entintándolas, y luego colocar los bocadillos. ¿Por qué colocar los bocadillos antes que los dibujos? Porque al fin y al cabo las viñetas y los bocadillos son el espacio que delimita el cacho de realidad que quieres expresar en cada cuadro, cada viñeta. Entonces, el espacio que queda después de saber lo que quieres narrar, lo que quieres escribir, es el espacio que puedes utilizar para dibujar. Entonces, es primordial que primero sepamos el espacio que no podemos utilizar, para saber aprovechar al máximo el espacio que sí podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, empezamos con esta viñeta. Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí un cuadro de texto. Vamos a poner aquí un cuadro de texto, el típico cuadro de texto del principio del cómic. Ya sabéis que siempre es de este lado hacia este. Quizá la hemos hecho muy grueso esta vez. Vamos a hacerlo un poquito más fino, con 5, por ejemplo. Y aquí, pues, podemos poner, por ejemplo, el típico, para usar la herramienta de texto, me apetece utilizarla. Pues aquí podemos poner, por ejemplo, nuestro héroe. Para no complicarnos, vamos a poner texto la. Disculpadme, no vamos a calentar la cabeza ahora con esto. La. Ya aparecerá el texto. Aquí. Bien. Cuando escribimos texto, o escribimos nos aparece automáticamente una capa, por ejemplo, en este programa, en Photoshop también, una capa con ese texto, ¿vale? Mezcla con la capa anterior. Aquí en este caso, por ejemplo, nos hemos pasado con los las. Vamos a intentar. En este caso no podemos. Con la herramienta de Photoshop sí podríamos. Vamos a cambiar. Vamos a poner una cosa. Hola. Aquí lo tenemos. Perfecto, gracias. Y aquí tendríamos nuestro texto, ¿vale? Nuestro héroe camina por el desierto, afligido por el calor que siente, por ejemplo. Luego, una vez que ya sabemos que aquí no podemos dibujar, pues ya sabemos que tenemos que centrarnos en este espacio. Por motivos también de... Al fin y al cabo las reglas están para romperlas. A lo mejor mucha gente muy purista te va a decir que siempre tienes que empezar en este lado a escribir un cuadro de texto. No tiene por qué. De hecho, hay gente que se ha leído cómics alguna vez que hace virguerías increíbles, como por ejemplo Frank Miller y toda esta gente, cuestión de narrativa, y puedes encontrarte páginas rotas por todos los lados. Y al final, eso es lo importante. Pues, por ejemplo, ¿qué haríamos? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos nuestra capa, ponemos boceto y cogemos nuestro lápiz azul y empezamos a pintar. Boceto. Sí, ¿vale? Por ejemplo, aquí será el desierto. Y va a estar el sol. No, el sol de hecho va a estar aquí. Aquí va a estar el sol. Y se ve una montaña. Y por ejemplo, el protagonista va a estar por aquí, andando.
hacemos el boceto. Vamos a colocarlo mejor. Como es un boceto, no pasa nada. Con los brazos caídos porque está en el desierto. Mucho color. La cabeza la hemos hecho muy grande, no hay problema. Un boceto. Pequeña. Luego, por ejemplo, aquí podemos hacer, como he dicho antes, a ver, un primer plano. Vamos a hacer aquí un primer plano, como el que hemos dibujado antes, del muchacho muerto con mucho calor. Vamos a hacer uno parecido al que hemos hecho antes. Con mucho calor, gotas de sudor. Aquí podría haber, por ejemplo, otro cuadro de texto. Tenemos que haber hecho antes, claro, pero como estamos improvisando porque no tenemos un guión, no tenemos, pues podemos permitirnos, pues, el lujo de no rellenarlo. Ponemos la nariz. O pues por lo mejor, por ejemplo, aquí hay una onomatopeya de algo que ataca o un zaso. Podemos salirnos de la viñeta para crear una impresión un poco más. Zas, no sé si, pero bueno, ¿por qué no? Zas. ¿Vale? A ver. Y, por ejemplo, aquí alguna postura heroica o alguna cosa por el estilo. Muy rápidos para hacernos a la idea de lo que queremos. Y luego, como hemos hecho antes, iremos poco a poco. Dándoles forma. Siempre es preferible hacer una línea con la dirección en la que queremos que vaya el cuerpo. Por ejemplo, así saltando, a ver, con una espada a las manos. Aquí un brazo, aquí el otro, aquí un brazo, aquí el otro, aquí por ejemplo tiene una espada. A ver, pinganillo, disculpad un momento, que vaya todo bien. Vale, parece que todo va perfecto. El tema de las posturas y el realismo que queramos utilizar para nuestros dibujos también dependerá de nuestra habilidad de dibujo, evidentemente, y el estilo que queramos usar. Yo soy más de dibujar las cosas poco realistas, por dos razones. Una, porque me gustan más y es con lo que me he criado toda la vida. Y dos, quizá porque, digamos, que también es una cuestión de talento. Y me explico. Ser ilustrador o ser dibujante puede también depender del talento que tengas. Yo conozco a gente que puede dibujar fotografías como si fuesen una impresión. Y son gente que no se dedica al dibujo. Y también conozco a gente que hace el dibujo más sencillo del mundo, que no sabe dibujar un cuerpo humano y que se puede dedicar al dibujo, se dedica al dibujo y vive del dibujo. Entonces hay muchos factores que entran dentro de eso.
Y muchas veces no solo lo bien que se te dé dibujar, sino cómo empleas lo poco que sabes. Y también si lo acompañas muchas veces con una voz, puede suplir esa falta de digamos, talento, ¿vale? Entonces, digamos, esto está aquí. Uy, disculpad. Digamos que esto está aquí. Esto está aquí. Rodilla, por aquí. Aquí estaría. Por ejemplo, no sé si estáis viendo más o menos lo que estoy haciendo. Esto sería una pierna. Esto sería la otra. Rodilla. Está como saltando, ¿vale? Saltando hacia atacar a algo, nuestro personaje. Vale, pues entonces, una vez que tenemos el boceto hecho, podemos ver si todo funciona bien, si la composición funciona bien, si la narrativa funciona bien, si esto cuenta la historia que nosotros queremos contar. Y una vez que eso ocurre, pues podemos empezar a darle los toques finales, siempre por donde queramos. Un momentito, disculpad. A ver. Bien, no nos va a dar tiempo, efectivamente, a acabar la página entera, pero lo que sí que quiero es que os quedéis con el, como he dicho antes, con el workflow de cómo hacer de forma muy digna y casi profesional una página de cómic. Al final, cada uno también, conforme va practicando y va haciendo su estilo y su forma, o sea, y su trabajo, pues va sacando su forma distinta. Al final hay tantas formas distintas como dibujantes hay en el mundo. Por ejemplo, pues vamos aquí y hacemos lo de antes. Cogemos, bajamos la opacidad y podemos abrir otra capa y empezar ya a darle a nuestro dibujo, pues eso, a hacer el dibujo acabado. A ver, que no quiero comerme el tiempo de la próxima. Y también por si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, lo que estéis por ahí, pues para poder responder vuestras preguntas. Vale, pues sí. Vale, me dicen que ya podemos pasar a la siguiente. No sé si tenéis alguna preguntita o algo para hacerme, alguna cosita. Y si no, yo creo que más o menos pues ya habríamos terminado. Y eso sería todo, chicos. Ha sido un placer. Espero que no haya sido muy aburrido, que no haya sido mucha turra. Yo me lo he pasado muy bien.